Muy buenos días a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos de la iglesia de Shalom y la iglesia de Salem, y a todos los que nos acompañan a través de este mensaje. El mensaje de hoy tiene que ver con un asunto real de nuestros días, que es cómo encarar la muerte y cómo resolverla. Antes de poder estudiar la palabra de Dios, queremos elevar una plegaria a nuestro Padre para que Él pueda llenar nuestra mente de su palabra, para que pueda traer esperanza y vida a cada uno de nosotros. Y quisiera elevar una oración por cada uno de ustedes. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por el amor maravilloso que nos tienes y porque solamente en ti podemos encontrar seguridad y paz. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestro corazón, pueda abrir nuestras mentes, para que podamos entender lo que tú tienes en tu santa palabra. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vivimos días en los cuales la muerte está muy cerca de nosotros. Está rondándonos y no sabemos si el día de mañana nosotros seremos los elegidos. Tal vez tú te estás preguntando por qué tenemos que sufrir la muerte de nuestros seres queridos. ¿Por qué tenemos que pasar estos momentos tan difíciles en nuestra vida? Todos sabemos que algún día nuestros familiares y nosotros mismos vamos a morir. Pero cuesta mucho separarnos de ellos. De manera especial si esta separación viene como resultado de una desgracia inesperada. El ser humano fue creado por Dios para vivir eternamente, no solamente para vivir. Fue creado por Dios para ser completamente saludable, para disfrutar de la paz, para experimentar las alegrías de vivir, para sentirnos seguros y con esperanza, y para vivir llenos de amor. Esto es lo que Dios le dio a nuestros primeros padres. Los hizo a imagen y semejanza de Él. Cuando pasamos por momentos malos, no nos sentimos bien, no nos sentimos seguros. Y la razón es porque no hemos sido creados para pasar momentos malos. No hemos sido creados para estar en medio de la desgracia o la confusión. Por esa razón, ni la confusión, ni la maldad, ni el pecado forman parte de la naturaleza humana. Dios no nos creó para que nosotros fuésemos pecadores. Dios no nos creó para que viviésemos en medio del dolor, para que viviésemos en medio de la desgracia o de la violencia. El plan de Dios para cada uno de nosotros no incluye dolor, no incluye enfermedad, no incluye tristeza y no incluye muerte. El surgimiento del pecado y el trabajo del instigador del mal ha trastornado la vida de los seres humanos. Está trastornando la vida de cada uno de los seres humanos en este planeta. Y está trabajando con intensidad en este tiempo. El profeta San Juan, en el último libro de la Sagrada Escritura, en el Apocalipsis, dice que el enemigo ha descendido con gran ira a la tierra porque sabe que le queda muy poco tiempo y está ansioso y preocupado por destruir todo lo que pueda de la raza humana. La gran pregunta que tenemos que hacernos es cómo podemos encarar el problema de la enfermedad y el problema de la muerte. Estos dos flagelos continuarán por siempre. ¿Existe alguna solución para esta tragedia humana de la enfermedad y la muerte? Estas son preguntas muy profundas e imposibles de resolver para nosotros los seres humanos. Para resolver
estos problemas, existe una solución definitiva. Incluso en esta tierra podemos encontrar una solución para encarar la enfermedad y para encarar la muerte, con esperanza, con entereza, con seguridad y con paz. Vamos a estudiar la Sagrada Escritura esta mañana para encontrar respuestas a estas preguntas. Y vamos a cambiar nuestro dolor por una experiencia vivificadora y nuestra tragedia la vamos a convertir en esperanza. Lo primero que tenemos que preguntarnos esta mañana es ¿qué es la muerte? La muerte comienza en el jardín del Edén. Dios se reúne con Adán y con Eva y les advierte y les dice, miren, aquí en medio del huerto hay un árbol que es sumamente peligroso, es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ustedes no deben acercarse a ese árbol y lo que es más, no deben tomar del fruto de ese árbol, porque el día que ustedes hagan eso, ese día ustedes van a recibir al enemigo invisible que se llama la muerte, de manera que no lo hagan. En Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17, dice la Escritura, y les dio este mandato: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas de él, ciertamente morirás. Este era un mandato de Dios para proteger a nuestros primeros padres del flagelo de la muerte, de la amenaza del pecado. El mandato de Dios fue claro: no comerás. Este no que se utiliza aquí es el mismo no que se utiliza en los 10 mandamientos, cuando dicen no matarás. De manera que este mandato del jardín del Edén, dado por Dios a Adán y a Eva, tenía una fuerza de un mandato divino que habría de cumplirse si es que se transgredía ese mandato en lo que era la muerte. Esta es una declaración directa, expresa de Dios. Desde el momento en que nuestros primeros padres desobedecieron al mandato de Dios, la muerte comenzó a formar parte de la familia humana. Y así también, la maldad del corazón humano se hizo presente y formó parte de la raza humana. Y lo vimos nosotros en el primer fratricidio, en el caso de Caín y de Abel. El corazón del ser humano se trastornó. Ese ser humano que fue creado por Dios para vivir eternamente, fue trastornado por el pecado, por la desobediencia. Y esto trajo como consecuencia que la vida de los seres humanos tuviese un límite. De manera que a partir del momento cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, el ser humano comenzó a desgastarse, comenzó a deteriorarse. Y esto trajo consigo las enfermedades, porque el deterioro trajo el debilitamiento de nuestro sistema inmune. Y por ese desgaste natural, los seres humanos comenzamos a enfermar y llegamos a morir. Pero a eso se añade un desgaste intencional de los seres humanos. Es decir, cuando nosotros utilizamos nuestro cuerpo inapropiadamente, cuando lo exponemos a los vicios, se produce un desgaste adicional. Hoy, la autodestrucción humana se ha añadido al envejecimiento natural. Los seres humanos nos provocamos la muerte y provocamos muchas enfermedades que tenemos, entre ellas la pandemia llamada COVID-19. El apóstol Pablo y el apóstol Juan hablan acerca del origen del pecado y de la muerte.
El apóstol San Pablo, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice: la paga del pecado es la muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga no es otra cosa que el salario. Este es el término que se usa para determinar es el pago por algo que se hizo. Es un salario, es como un estipendio del pecado. Es la muerte. Es decir, es una consecuencia natural del pecado. Así que la muerte está ligada al pecado y la Sagrada Escritura dice que todos somos pecadores. El apóstol San Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 3, versículo 23, dice Pablo: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Se usa aquí la palabra griega hamartano, que quiere decir errar el blanco. Se refiere a los pecados morales, se refiere a los pecados que los seres humanos cometemos. El pecado es una condena de muerte, de la cual no saldremos si no se nos perdona la culpa. Esta limpieza de la culpa solo la puede hacer Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que preguntarnos: ¿qué es la muerte? ¿Y qué significado tiene para nosotros? Para saber qué es la muerte, necesitamos primero conocer cómo se formó la vida, porque la muerte es la ausencia de la vida. Vayamos a la explicación de la palabra de Dios. Y encontramos en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, lo siguiente: Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Es decir, Dios preparó materia inerte, le dio forma al hombre, y una vez que la materia inerte estuvo lista, entonces Él le dio su vida, su aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser vivo, a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 2:7 dice que Dios formó pues al hombre del polvo de la tierra y le dio aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El cuerpo y el aliento de vida pertenecen a Dios. No son propiedad nuestra, por lo que dependemos para nuestra existencia de Dios. Algunos a veces creen que el cuerpo les pertenece, e inclusive creen que la vida les pertenece. Y por eso es que administran de manera equivocada su cuerpo y su vida. Y cuando la enfermedad llega, entonces tratan de culpar a Dios de sus males. ¿Qué ocurre cuando el autor de la vida retira su vida del cuerpo del ser humano? En el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice de manera muy simple y muy clara: volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Si al inicio la vida fue creada por el polvo de la tierra y luego se añadió el soplo de vida de Dios, entonces ahora la muerte es el retiro del soplo de vida de Dios. El cuerpo, que es el polvo de la tierra, queda inerte, y ese proceso inverso a la creación de la vida es lo que nosotros conocemos como muerte. Es que el polvo regresa a la tierra y la vida de Dios regresa a Dios. Esto es muy, muy claro en las Sagradas Escrituras. Hay algo que necesitamos aclarar también. ¿Existe una vida después de la muerte? La Sagrada Escritura dice en Proverbios capítulo 9, versículos 5 y versículo 6, dice: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben,
pues su memoria cae en el olvido. Su amor, su odio, sus pasiones llegan a su fin y nunca más vuelve a tener parte de lo que se hace en esta vida. De manera que cuando una persona muere, entonces ya no tiene ningún estilo de vida de ninguna clase. El que muere descansa de sus afanes, llega a esta tierra a su día final. Y entonces cuando el Señor Jesucristo venga, será restaurado y los hijos de Dios se restaurarán primero. El profeta Daniel, hablando del tiempo del fin, dice en Daniel 12, 2 y 13, del polvo de la tierra se levantarán multitudes de los que duermen. Algunos de ellos para vivir para siempre y otros se levantarán para quedar en la vergüenza y la confusión perpetuas. Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Esto quiere decir que los seres humanos que llegamos al descanso seremos despertados, seremos levantados el día cuando el Señor Jesucristo venga. Unos para bendición y salvación y otros para condenación. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo acerca de este flagelo de la muerte? El Señor Jesucristo experimentó la muerte y conoció lo que era la paga del pecado sin haber cometido pecado. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, versículo 4 y versículo 20, la Sagrada Escritura dice: porque ante todo les transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. De manera que el Señor Jesucristo fue el primer fruto de la primicia de los que durmieron o murieron. Jesús durmió con los que estaban muertos y él experimentó la muerte. Después de su crucifixión, él no fue directamente al Padre. Descansó en la tumba hasta su resurrección. Y ustedes dirán, ¿cómo sabe eso? En San Juan capítulo 20, versículo 17, dice la Escritura: suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. El Señor Jesucristo había resucitado el día domingo, el primer día de la semana. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, mi Dios, que es Dios de ustedes. Juan 27. Después que el Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, no había estado con el Padre en el cielo, después de la muerte del día viernes. Y el sábado descansó. Y cuando resucitó el domingo en las primeras horas de la mañana, él todavía no había ido al Padre. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte hizo una declaración importantísima para los judíos de sus días, porque ellos se encontraban en un debate sobre la resurrección entre fariseos y saduceos. Los saduceos creían que no existía la resurrección como lo enseñaba Jesucristo. Este era un grupo minoritario, pero era un grupo muy influyente e importante y eran los que tenían mucho más dinero. El Señor Jesucristo dijo, Mateo 5, 28 y 29, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí, y los que han hecho el bien resucitarán para vida eterna, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Quiere decir que el Señor Jesucristo dice claramente que aquellos que mueren descansan hasta la venida del Señor Jesucristo para ser resucitados para salvación o para perdición. El apóstol
Pedro, en su primer mensaje después del Pentecostés, en plena ciudad de Jerusalén, habla al pueblo judío y a los visitantes que habían ido por motivo de la Pascua. Y les dice lo siguiente respecto a David, en Hechos capítulo 2, versículo 29 y 34. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Y David no subió al cielo, sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Jesús fue claro respecto a la realidad de la muerte, aunque David fue un hijo preferido de Dios porque cumplió los propósitos de Dios para su tiempo. Cuando Jesús es asediado por los sacerdotes para tomarlo preso, y se encontraba él en el templo hablando con sus discípulos y con otras gentes, el Señor Jesucristo dijo en San Juan 7, 33 y 34, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Y me buscaréis, pero no me encontrarán, porque donde yo esté no pueden ustedes llegar. Cuando una persona muere, pues evidentemente no se va al cielo ni se va a ningún otro lugar. Queda descansando hasta la venida de Jesús. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en una situación de crisis? La Sagrada Escritura nos habla acerca de una historia real ocurrida con el Señor Jesucristo y con uno de sus amigos. El Señor Jesucristo tenía unos pocos amigos que se mencionan en la Sagrada Escritura. Pero uno de sus amigos del Señor Jesucristo era Lázaro, María y Marta. Y cuando él pasaba por Betania, acostumbraba alojarse en la casa de Lázaro, de María y de Marta, quienes eran sus amigos. Un día, su amigo Lázaro enferma y sus hermanas envían mensajeros para decirle, Señor, tu amigo Lázaro está muy enfermo y está muy grave. Por favor, ven pronto para que puedas curarlo. Porque ellos sabían de los milagros que Jesucristo hacía de sanidad. Pero el Señor Jesucristo se tardó. No respondió de inmediato al llamado de María y de Marta. Y los discípulos estaban admirados porque él amaba a sus amigos, porque sabían que eran amigos muy cercanos. Y cuando los discípulos le dijeron, Señor, ¿pero qué está pasando contigo? No entendemos por qué no puedes ir deprisa para allá. Y Jesús le contestó en San Juan 11:2, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que en ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús dijo respecto a su amigo Lázaro, cuando los discípulos lo cuestionaron nuevamente, en San Juan 11:11, Lázaro duerme y yo voy a despertarle. Y los discípulos pensaban que Jesús hablaba de que Lázaro estaba cansado, agotado y que estaba durmiendo como cualquier otro ser humano duerme. Y Jesús tuvo que aclararles en el versículo 13, capítulo 11 de Juan. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero los discípulos pensaban que se refería al sueño natural. Cuando Jesús está cerca de la casa, algunos mensajeros le dicen a Marta, el Señor está viniendo, y Marta sale corriendo para ver al Señor. Y le dice, Señor, si tú hubieras venido, mi hermano no habría muerto. Y el Señor Jesucristo le dice, no te preocupes, tu hermano va a resucitar. El versículo 23. Y Marta, como buena creyente, sí, Señor, yo sé que el día de la resurrección mi hermano resucitará. Y Jesús hace una declaración cumbre que hasta el día de hoy resuena en nuestros oídos. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le hace una pregunta,
a Marta, ¿crees esto? Y esa es la misma pregunta que nos hace a nosotros hoy. El Señor Jesucristo nos ofrece la resurrección como una realidad para nuestra vida. El Señor Jesucristo dice, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y usted dirá, bueno, pastor, pero nosotros estamos viendo muerte por doquier. Sin embargo, para el Señor Jesucristo la muerte no es un problema. Y para un creyente tampoco, dado que la muerte es un simple sueño. Y cuando alguien duerme en la noche, sabemos que amanecerá al día siguiente y no estamos llorando porque está durmiendo. Pero a nosotros nos entristece la separación, porque no se trata de un sueño común, no se trata de un sueño de un día para otro. Este es un sueño un poco más largo. Sin embargo, la muerte tiene solución en Jesucristo, porque Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y dijo, el que vive y cree en mí no morirá jamás, porque la muerte eterna no pasará por Él, porque no morirán sus esperanzas, porque las personas que creen en el Señor Jesucristo mantendrán el gozo y la alegría de ver otra vez a Jesucristo cuando ellos se levanten. Y esa esperanza fortalece a las personas en los días finales o en los minutos finales si les toca llegar. Y también tiene que fortalecernos a nosotros como hijos de Dios. María se entera que el Señor Jesucristo está allá y la llaman, el Señor quiere verte, y María va hacia el Señor Jesucristo y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y María comienza a llorar. Y lloran las personas que la acompañaban. Y dice el versículo 33 que Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Y el versículo 35 dice que Jesús comenzó a llorar. El Señor Jesucristo se conmovió. Él no lloraba porque Lázaro estaba muerto y él no lo podía resucitar. Él sabía que lo resucitaría. Sin embargo, el Señor Jesucristo se compadece y se conmueve con el dolor de sus hijos. Él sabe que va a hacer milagros. Él sabe que va a devolver la vida a aquellos que están moribundos. Él sabe que Él puede realizar milagros para que tú no te mueras, no llegues al final todavía, porque Dios tiene un plan para tu vida. Sin embargo, Él te acompaña en tu sufrimiento y en tu dolor. Esto es lo maravilloso que tenemos de parte de nuestro Señor. Jesús llora al ver a María llorando y a estas personas. Jesús lloró por los amigos de María. El Señor Jesucristo podía visualizar el futuro y Él vio a esas personas en el futuro sufriendo como resultado de una persecución que vendría, sufriendo como resultado de la toma de Jerusalén en el año 70, sufriendo porque algunos no estaban aceptando esta fe que Él estaba compartiendo con ellos. El Señor Jesucristo es sensible a las necesidades y el dolor de las personas. Es sensible a tus necesidades y está pendiente de tus sufrimientos y está pendiente de tus enfermedades, está pendiente de tu dolor, está pendiente de tus hijos. Cuando el Señor Jesucristo venga, Él vendrá para resolver el problema de la muerte. El gran apóstol San Juan dice que el Señor nos dará cielos nuevos y tierra nueva. Y en estos cielos nuevos y en esta tierra nueva no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más clamor, no habrá más muerte. Hoy día, los que creemos en el Señor Jesucristo, estamos fortalecidos por esta esperanza maravillosa. Hay una declaración del salmista que quiero que nosotros la hagamos parte de nuestra vida esta mañana. Y está en el Salmo 90, capítulo 12.
Dice, enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Vivimos en días muy difíciles. Y lo que necesitamos hoy es retornar al Señor Jesucristo, porque Él está a nuestro lado. Dios nos acompaña. El Señor está con nosotros. Necesitamos vivir esta experiencia. Cuando no creemos, cuando no tenemos fe, cuando la esperanza no está en nosotros, es imposible poder ver a Jesucristo actuando en nuestro favor. No perdamos la fe en ningún momento. Jesucristo es real. El Señor Jesucristo está a tu lado. Si tú puedes y debes entregar tu vida a Jesús, entonces serás capaz de poder manejar el dolor y no que el dolor te maneje a ti. Entonces serás capaz de sentir paz en medio de la tormenta. Entonces serás capaz de tener esperanza en medio de la enfermedad y de la muerte. Entonces serás capaz de mirar el día glorioso de la resurrección. Entonces serás capaz de pensar que tu ser amado no murió, sino durmió, y que está esperando que el Señor la despierte. Como creyentes, tenemos a nuestro Padre al lado de nosotros. Yo quiero invitarte esta mañana para que tú puedas dejar tu enfermedad, puedas dejar tu dolor, tu tragedia, puedas dejar esa experiencia de separación que tal vez has tenido en las manos del Señor y pedirle al Señor que te abra tu mente, que abra tus ojos, para que mires al Señor Jesucristo viniendo por segunda vez. Y para que puedas mirar a tu ser amado que hoy duerme, despertándose de la tierra y de la tumba, viniendo hacia ti, extendiendo sus brazos y confundiéndose en un abrazo juntos delante de nuestro Señor. Esa esperanza maravillosa que hay para nosotros es la que el Señor ofrece para ti y ofrece para mí. Dios está aquí, mis queridos hermanos. Entreguemos nuestro corazón a nuestro Padre en este mismo instante. Si hay dolor en tu corazón, si has sufrido por la separación de algún ser amado, si estás enfermo, tal vez te encuentras en un hospital o te encuentras humanamente sin esperanza. No, eso no es cierto. La esperanza en nuestro Padre jamás declina. La promesa de Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, se cumple. Y el que vive y cree en mí, dijo Jesús, nunca morirá. Nosotros hemos sido llamados para vivir y el Señor Jesucristo nos dará la vida eterna para todos aquellos que creamos en Él. Ahora quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes. Todos aquellos que tienen dolor, que tienen sufrimiento en su vida, hay esperanza. Y necesitamos encomendarnos al Señor para que nuestros ojos de la fe sean abiertos y podamos gozar de su esperanza. Oremos. Querido Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres real y porque tu misericordia está delante de nosotros. Quiero suplicarte, Señor, por todas las personas que en este momento están sufriendo, todas las personas que están experimentando la separación temporal de sus seres amados, aquellas personas que están en un hospital, aquellas personas que están siendo víctimas de alguna enfermedad, que puedas traer esperanza al corazón de los enfermos, mucha fe al corazón de la familia, y que no miremos a la muerte como una tragedia, que miremos a la muerte como un sueño temporal. Muy pronto resucitarán nuestros seres amados. Muy pronto volveremos a abrazarnos,
para no separarnos jamás. Padre eterno, en tus manos encomendamos y confiamos nuestra vida y dejamos nuestro dolor y nuestro sufrimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos. Amén.